Hoy hablaremos sobre la arquitectura moderna y la persistencia de la arquitectura historicista en Guatemala. Pero antes de hablar sobre la arquitectura historicista, debemos saber en qué fecha llega la arquitectura moderna a Guatemala. Esta arquitectura llega en los años 50, con el regreso de 5 jóvenes guatemaltecos arquitectos graduados del extranjero, los cuales son Roberto Aycinena, Pelayo Llanera, Raúl Minondo, Jorge Montes y Carlos Heusler. Siendo ellos tan jóvenes, traen nuevas ideas de cómo interpretar la arquitectura moderna de forma diferente. También hablaremos sobre los materiales que se comenzaron a utilizar, los cuales son el hormigón. Este material es muy eficiente ya que puede adoptar la forma que quiera, al moldearse fácilmente para formar vigas, columnas, etc. El ladrillo. Es un material que puede formar muchos estilos arquitectónicos y urbanos. Muchas veces se ha utilizado este material optando por dejarlo sin cubrir y a la vista. El acero. Este material tiene múltiples opciones de uso, como en exteriores, puertas y ventanas. Su uso tiene muchas ventajas, ya que es resistente, pesa poco y resiste condiciones climáticas radicales. El aluminio. Este material se caracteriza por ser resistente a la corrosión, ser hermético, fácil de transportar, fabricar y por ser muy ligero. La madera. Es renovable, transmite calidez y comodidad, es resistente a altas temperaturas, condiciones climáticas y además resiste actividades sísmicas. Estos solo son algunos de los muchos materiales que se utilizan en la arquitectura modernista. Ahora veremos la transición de la arquitectura historicista. Los inicios de la modernización arquitectónica en la ciudad de Guatemala datan de finales del siglo XIX. Es en este periodo que se comienzan a dar las primeras edificaciones de hormigón armado e inéditas tipologías arquitectónicas, esto para satisfacer el creciente núcleo de comercios y servicios. El requerimiento de la reconstrucción y expansión de la ciudad es debido a los terremotos ocurridos en los años 1917 a 1918. Es cuando se comienzan a erigir los primeros edificios de altura, ya que antes del terremoto se tenían únicamente edificios de 1 o 2 niveles. La primera experiencia de arquitectura profesional es la llamada neocolonial. Esta se vio fuertemente impulsada dentro de la representación de Jorge Ubico. Las características de este tipo de arquitectura es de poseer ingresos trazados en forma de arco, ventanas abocinadas, remate de muros con alerones de teja, patios interiores y con arquería. Entre las primeras disposiciones de la dictadura militar se encuentra un importante cambio en la estructura del suelo de la capital. Esto consistió en entregar a manos de particulares los extensos sitios que rodeaban la ciudad. Estos sitios fueron entregados a personas que poseían un alto grado de poder político, además de la expropiación a favor del Estado de la mayoría de los bienes inmuebles de órdenes religiosas. El gobierno dictatorial de Ubico, dentro de su concepción nacionalista, no incluyó a profesional extranjero dentro de su obra. Las nuevas obras de uso comercial se localizan cerca de la Plaza Mayor y sobre la Calle Real, mientras que la arquitectura tradicional permanecerá relegada pero inalterada en los sectores populares de la ciudad. Esto quiere decir de que se mantendrá relegada, ya que no percibió una petición de esta morfología en la arquitectura, e inalterada porque los edificios que no se derrumbaron con los terremotos de 1917 y 1918 se conservaron. Durante este proceso en Guatemala se reinterpretan las estelas y las escalinatas de los centros mayas. Un claro ejemplo de esto es el Palacio Municipal y el Banco de Guatemala, Crédito Hipotecario Nacional. La modernización de la arquitectura en la ciudad de Guatemala ya se hacía latente, ya que con la demolición de iglesias, conventos e edificios historicistas se dio paso a la construcción de nuevas expresiones arquitectónicas, como lo es la arquitectura neocolonial y el Art Deco. Después del predominio ubiquista, de la imposición de la arquitectura historicista y con la venida de la revolución industrial, se dan fuertes cambios en los sistemas constructivos. Es específicamente la revolución industrial que desde el ámbito político puso fin a la dictadura de 14 años y a toda una era de gobiernos liberales que había durado más de 7 décadas.
En este evento impactó en áreas como la economía, sociedad y cultura, dando paso a la evolución de disciplinas de expresión, teatro, música, danza, poesía, artes plásticas y por supuesto la arquitectura. En este último campo se desarrollan nuevas tecnologías, métodos para la construcción, en especial la implementación de nuevos materiales que se comenzaron a hacer a través de máquinas, ya que normalmente eran elaborados artesanalmente. Las transformaciones se hacen evidentes en proyectos de gran envergadura, como las escuelas tipo federación. De estas se construyeron 21 establecimientos. Estos establecimientos fueron construidos por el expresidente Juan José Arévalo Bermejo. Cabe mencionar que Arévalo ha sido el único maestro que ha ocupado la presidencia y que se ha identificado con los problemas de la educación. El autor de este edificio es el arquitecto e ingeniero guatemalteco Pelayo Llanera. La planificación del IGNU la realizó en 1958. En esta época ya existían los edificios de Calusac y Facultad de Ingeniería. Actualmente esta área forma parte del conjunto patrimonial de obras con mayor riqueza arquitectónica dentro del campus universitario. Esta obra se caracteriza por poseer una cúpula de concreto armado. Esta se edificó sobre una lona artificial sobre la que se armó el encofrado que daría la forma que el arquitecto habría diseñado. Esta estructura se caracteriza por ser muy similar a una estrella al verla de planta. Son estos brazos de estrella los que conducen las cargas al suelo. Es muy importante resaltar la idea futurista que el diseñador trató de transmitir. Preocupación cultural que se alimenta de las expectativas que despertaron los viajes espaciales y que motivó la creación de tendencias como la surgida a partir del programa infantil Los Supersónicos. Esta vivienda se ubica en la Segunda Avenida y Novena Calle de la ciudad de Guatemala. Se construyó en 1958. Esta casa proclama lo que en la época se interpreta como gusto refinado. La sobriedad de los materiales sirven para dar un aire de elegancia. Este es un ejemplo claro para apreciar las características del estilo moderno. La fachada se caracteriza por poseer 4 elementos fácilmente identificables. Se caracteriza por poseer un muro de obsidiana, un portón que está hecho con madera de conacaste. En el segundo nivel podemos apreciar un muro cortina hecho con aluminio anodizado. A un lado se puede observar un muro ciego forrado de mosaico azul, pero su característica más distintiva que son unas pequeñas series de cascadas de cañón o bóvedas corridas de hormigón armado, que están forradas de mosaico naranja a la vista del peatón y amarillo al cielo. Este edificio fue construido por los arquitectos Roberto Aycinena, Jorge Montes y Carlos Hausler. El proyecto de la rectoría surgió entre los años 1950 y 1954, durante el rectorado del licenciado ingeniero Miguel Ángel Asturias Quiñones. En el desarrollo de la obra arquitectónica de la rectoría se maneja la identidad, utilidad y estética. Para ello se inspiraron en la cultura maya. A pesar de que se dice que es un edificio muy pequeño para el crecimiento de la universidad, cabe destacar los elementos estéticos muy poderosos que la hacen bella. La fachada principal está dirigida hacia el norte, donde podemos ver que los ventanales reciben una adecuada iluminación. Los objetivos que se encuentran desde su base, como lo son las columnas, sirven como obstáculo para que el sol no deslumbre a los miembros del edificio. Para su elaboración se utilizaron materiales locales como la piedra morlón, el mármol blanco y las finas maderas tropicales. Este edificio fue construido por el arquitecto Carlos Hausler en 1958. Tiene una volumetría similar a la municipalidad capitalina. En ese momento el muralismo tenía relevancia en el diseño arquitectónico, por lo que repetir la forma del centro cívico era normal. Por su parte, el mural está realizado con decenas de miles de mosaicos venecianos provenientes de México. Estos conforman una geometría abstracta, composición característica en la obra de Goyri. La planta baja del edificio está dedicada a locales comerciales y el ingreso de los departamentos pasa casi desapercibido. Una losa en voladizo cubre todas las tiendas y se extiende sobre las aceras. El volumen principal, donde se encuentran los apartamentos, está orientado longitudinalmente norte-sur, para evitar el castigo del sol en sus fachadas más largas. De esta manera también se aprovecha la ventilación.
Con esta obra, Heussler aporta un emblemático, aunque hoy ignorado, objeto de diseño arquitectónico al paisaje urbano moderno de la capital. Este edificio fue construido por los arquitectos Max Hölzel, Augusto de León y Mario Novella, con la colaboración de Luis Díaz. La edificación se inició en el año 1967, finalizando en 1970. Los diseñadores eligieron el uso de concreto expuesto, el juego de luces y sombras de los parteluces como única y suficiente forma de expresión estética. Para el diseño y construcción del edificio se obtuvo el financiamiento de la Agencia Internacional de Desarrollo de la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala. Dicho diseño vanguardista fue premiado por la UNESCO. La biblioteca ha sido la encargada de seleccionar, adquirir, catalogar, clasificar, actualizar y mantener la conformación de un fondo bibliográfico acorde a las necesidades de los planes, programas y proyectos académicos de la universidad. La estructura del edificio se caracteriza por poseer un sótano cuyas gradas crean un espacio ideal para hacer de la espera un momento para conversar. Así, una rampa de forma trapezoidal abre los brazos para acoger a los jóvenes ávidos de conocimiento. Muchas gracias por su atención.